Como hemos comentado en otros materiales, el dibujo de los tres árboles es una técnica complementaria que podemos utilizar luego de pedir el dibujo de un árbol. Así nuestra batería sería primero el dibujo de la casa, después el dibujo de un árbol, luego los tres árboles y seguimos como correspondería, o sea, el dibujo de la persona y persona bajo la lluvia si es que también tomamos la opción de tomarlo. Así entonces podemos integrar los elementos que hemos visto en el dibujo del árbol con los del dibujo del árbol, pero cuando se trata de otros árboles acompañantes. El primer árbol siempre se va a asociar a aspectos históricos y actuales del yo, cómo el yo se siente frente a sí mismo y frente al ambiente que lo rodea. Podemos hablar también que del primero al segundo y al tercero es el pasaje de lo endogámico o los aspectos más ligados al propio yo, a lo exogámico, que sería el tercer árbol. Así que el segundo árbol es un poco la transición. Por eso también nos habla de cómo la persona vivencia aspectos históricos familiares. En cambio, en el árbol 1 sería histórico personales. Y en el árbol 3, si tomamos en cuenta la dimensión temporal, es la dimensión actual prospectiva. O sea, qué grado de realización o qué vivencia tiene de sus logros actuales y a nivel futuro. Como hemos comentado también en otras oportunidades, muchas veces aparece el registro digamos, la interferencia de lo simbólico. Si por ejemplo un dibujo tiene un detalle particular, como dibujar un nido de hornero o algún elemento que no condice, digamos, con los detalles básicos esperables, como si fuera un agregado, que a veces está en el objeto o en el fondo, implica cierta interferencia o cierta comunicación de lo inconsciente hacia el consciente. Lo que nos llamó la atención de este material, que desarrollamos en la parte escrita, es justamente cómo en los relatos que la persona va a hacer de cada dibujo se relacionan un poco con esto que estábamos diciendo simbólico, o sea, desconociendo a la persona que el árbol 1 se asocia al yo histórico y actual, etcétera, etcétera, como hemos comentado. Repasemos, si bien lo hemos hecho en otros materiales, cómo es la técnica de administración. En el dibujo del árbol solo, uno pide, bueno, dibuje un árbol o dibuja un árbol y le da una hoja en sentido vertical. Cuando pedimos a continuación y la técnica de tres árboles, le damos la hoja paisada y simplemente le decimos, por favor, dibuje tres árboles. Le hemos sumado en esta oportunidad la opción de pedir algún comentario pequeño sobre lo que siente con respecto a cada uno de los árboles. En esto, como pueden leer en el relato, por ejemplo en el árbol 1, la persona dice, en este árbol hace muchos años pasaron cosas muy lindas, pasó mi niñez y junto con ella aprendí que es hermoso crecer. O sea, nos habla de características del yo, pero del yo histórico. En el segundo sigue apareciendo un componente emocional, familiar, ligado por ejemplo a vivencias de la adolescencia. Y en el tercero es donde la persona siente como que está con bastantes dificultades. Esto nos permite anticipar, digamos, como hipótesis, que puede haber alguna desmotivación o alguna preocupación de los logros actuales. Se trataba esto de una batería en laboral. Obviamente, como siempre decimos también, hay que integrar el dibujo con el relato. La secuencia esperable en general, o la que es utilizada más comúnmente, es de izquierda a derecha. Cuando uno dice los tres árboles se usa el mismo piso. Y algunos optan por hacer dibujos iguales, otros diferentes. A veces preguntan si tienen que ser iguales y obviamente uno responde, bueno, como usted lo sienta, como usted quiera. No varía en nada, solamente, bueno, que son distintas formas de abordar la consigna. Las características del árbol nos dan cuenta de ciertas características de inhibición. Se trata de dibujos pequeños, sobre todo con más fragilidad en el dibujo 2 y 3, en donde aparece cierta discontinuidad de los trazos. No obstante, los trazos son sanos, son enteros. El dibujo es simple y falta como detalle básico la línea del piso, que como hemos expresado también, es esperable y necesaria y forma parte de los detalles esenciales en el test del árbol, no siendo tan esperables y sería como un agregado si lo vemos en el test de la casa, y en el test de la persona, digamos, no aporta mayor información salvo que se haga de forma destacada. Por eso, digamos, esta técnica la consideramos importante como para poder ver cómo la persona se percibe cuando se encuentra en relación con un otro,
que es un aporte que no nos hace cuando dibujamos el dibujo del árbol solo, que nos habla más de aspectos inconscientes y pulsionales.